Querido Señor, pido tu bendición y tu ayuda para esta presentación. Guíanos a través del estudio de esa historia. Dirige mis palabras, Señor. Dirígenos a entender claramente de la forma correcta esa historia. En nombre de Jesús, amén. Bueno, queridos estudiantes, bienvenidos a la siguiente presentación. Queremos continuar con nuestro tema. Pero de modo de introducción quiero hacer algo así como un resumen. Ven aquí ustedes dos líneas. La línea de la iglesia verdadera y la línea de la falsificación. Esto es más o menos que hemos estado viendo, más o menos, no todo de eso todavía, pero hemos visto que hay una historia, esto aquí es la historia que también llamamos la historia alfa del pueblo de Dios o de Israel moderno. En esa historia alfa, la historia de los milenaristas, hemos visto un desarrollo de varios eventos que llevan al pueblo de una fase de reunión, una fase de dispersión, reunión y luego de dispersión, que llegó hasta nuestros tiempos, 126 años, de 63 hasta 1989, el tiempo del fin. En ese momento surgen dos líderes. Ellos van a ser el primer mensajero y el segundo mensajero, o el primer mensaje angelical, y van a traer el segundo mensaje angelical. Primero uno, después el otro. Si bien en ese momento solamente Jeff empieza a trabajar, él es el primer mensajero, el hermano Pamina también aparece, ya que en ese año él se hace adventista. Entonces Dios ya lo lleva al barco en el cual él va a navegar hasta nuestro tiempo. Entonces, 2001, 2012, 2014, y no voy a decir todo, no voy a explicar todo, vamos a volver a explicar algunos detalles, pero más o menos sobre lo que hemos estado diciendo. 2014 estamos llegando a otra dispensación. Hemos llegado aquí desde 1989 a la historia alfa de Israel moderno. Todo esto aquí, la historia omega. De Israel moderno. Donde se repite esa historia aquí. Eso nos proporciona, obviamente. Bueno, lo que ha sido importante para nosotros ver es que aquí hay dispensaciones dentro de los movimientos. Aquí empieza la primera dispensación. Hay una segunda dispensación aquí. Y en esa dispensación, la tercera, de 2014 a 2019, en esa dispensación se hace evidente dos grupos, o dos grupos de discípulos, los de Jeff Pippinger y los de Pamenda. Eso es un desarrollo. Hay que destacar aquí en abril de 2019 hay un primer ataque. Después de varias veces pronunciar la unión, los que han estado participando en ese movimiento saben que el hermano Jeff muchas veces reiteró que él está en unión con el hermano Pamenda, que no se opone, que los dos están en armonía, que han hablado varias veces, que le preguntó varias veces, que tienen diferentes puntos de vista en algunos casos, pero que él apoya totalmente el mensaje de Pamenda. Lo dijo muchas veces. Pero en abril, el hermano Jeff saca un estudio, mitad falso, mitad correcto, donde él dice que Pamenda, el segundo mensajero, en su mensaje ha estado mitad falso y mitad correcto. Eso no era un análisis correcto. La hermana Tess hace presentación sobre el tema donde ella lo explica. Y es un primer ataque público contra el segundo mensajero. 2019, por la dispersión, por la controversia que surge en septiembre en nuestro movimiento, los grupos se separan, hay una división entre los grupos y eso es no ese tipo de dispersión, pero es una dispersión dentro del movimiento, o separación o división dentro del movimiento. Sabemos que
el siguiente hito es 2021, que también es paño, y a partir de ahí el movimiento está unido. Hay armonía, no hay nadie que estará en el movimiento que después saldrá o que causa disturbios. El movimiento está sellado. ¿Para qué? Para que esté listo para hacer una obra aquí en adelante, tiene que estar unido, tiene que estar en armonía para hacer una obra que puede convencer y que puede ganar a las almas entre los levitas y luego los netineos. Y finalmente, después de la ley dominical, el mensaje va a los netineos. Hemos visto entonces en la línea falsificada que Satanás ha estado tratando de copiar esa línea, de copiar, en otras palabras, el proceso de reforma que Dios ha estado llevando a cabo. Y la copia es bastante sorprendente, porque una de las cosas que hemos visto que hay una diferencia de 100 años, básicamente, exactamente 100 años, a veces 101 años, o creo que es 99 años, entre los eventos. La reunión que empezó aquí para el pueblo de Dios en 1798, Satanás copia 100 años después para su iglesia, que ahora ha caído en una dispersión en 1899, y etc. Así hemos estado viendo el desarrollo de los eventos. Eso está, podemos ver en la primera presentación y en la segunda presentación especialmente. Y estamos siguiendo viendo, por supuesto, esa historia, porque hay muchos más detalles que confirman esa observación. Después de algunos intentos, la iglesia, también como nuestro movimiento, ha entrado en una dispersión, pero lo que aquí es interesante, aquí tenemos 100 años de diferencia, aquí tenemos 101 años de diferencia, aquí tenemos todavía 100 años de diferencia, pero a partir de ese momento, Satanás ha estado acelerando. Obviamente ha estado aprendiendo muchísimo. Él sabe cómo tienen que funcionar las cosas. Él puede ver cómo Dios aprendió. Él puede ver cómo Dios va a llevar a cabo el movimiento verdadero y lo aplica. Hasta que llega en ese periodo donde Dios ha estado esperando 126 años para que nuestro pueblo esté listo, para que podía levantar a un reformador, listo para una reforma. 126 años, Satanás ha logrado o está tratando de hacer ese proceso más rápido y acortó la distancia de tiempo. Aquí en 1888, el hito paralelo todavía son 100 años, 1989, pero aquí estamos en 1989, donde empieza la reunión final de la Iglesia Verdadera de Dios. Y aquí Satanás está en 2001. Ya no está tan atrasado, son pocos años ya. Aceleró el proceso. ¿Cuántos años son? 10 años, 12 años, ¿no? También tenemos en este momento destacados dos hombres que hemos visto en el futuro de esa historia. Son hombres decisivos. Es Bergoglio, que se encuentra con un grupo de San Galo por la primera vez. Y es el cardenal Ratzinger. Ambos no son papas, pero ambos van a ser papas. Ambos van a ser aquellos que van a llevar la iglesia, van a arrastrar tras ellos dos grupos opuestos. En 2005 Ratzinger es elegido papa. Es elegido papa, se conviene en Benedicto XVI. Y Bergoglio se queda atrás, casi está ahí también, ya cerca de una victoria, pero no se da ese año. Eso sí acontece en 2013. En 2013 tenemos dos grupos muy claramente visibles, los que están detrás de Benedicto, Ratzinger, y los que están detrás de Francisco, Bergoglio, cuando él es elegido papa. Y son campos que trabajan uno contra el otro. Estamos en una guerra civil católica que vamos a ver todavía un poco más en detalle. Y lo sorprendente aquí, ¿en qué año estamos? 2013. Ya totalmente, ¿cuántos años de diferencia? Un año. Un año atrás.
100 años, un año. Satanás básicamente logró igualar, se apuró y logró igualar los eventos. Ahora, esto por supuesto es sumamente interesante, también a otro nivel que no hemos mencionado, yo creo todavía, que si Satanás tiene que copiar esta historia, entonces, ¿qué dice eso sobre nuestra historia? Él no está copiando la historia de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, la Iglesia de Dios, que está en esos momentos, a esa altura, perdiendo para siempre ese título. Él está copiando al movimiento. Este movimiento es el elegido movimiento que Satanás copia. Y lo hemos estado viendo en la primera presentación y seguimos viendo esto en referencia a los eventos actuales. Estamos hablando de acontecimientos de ahora, de esos años. Entonces, creo que dice mucho porque Satanás no copiaría cualquier movimiento. Él tiene que copiar el verdadero movimiento de Dios. Si la Iglesia Adventista sería él copiaría a aquella. Si sería algún movimiento reformista dentro de la Iglesia, conservador, lo copiaría Y ahora que nosotros estamos a alturas de la separación, dentro del mismo movimiento, tenemos el campo de Pippenja, tenemos el campo de Paminda y Tess. Entonces es interesante y creo que dice muchas cosas sobre quién está copiando él a esas alturas. Y vamos a ver que él está copiando al movimiento, está copiando a los eventos que acontecen dentro del, en relación a movimiento liderado por Tess y por Paminda. Bueno, no hemos hablado todavía de 2014, todo lo que tenemos que decir. Vamos a empezar con esto hoy. Lo que hace Francisco cuando él asume el poder. Hemos introducido a Francisco, su misión en relación a Francisco de Asís, que tenía esa experiencia, esa voz que le dice, limpia mi iglesia, o reedifica o edifica mi iglesia, y él entiende lo mismo, que eso es la tarea que él tiene que llevar a cabo. Hemos visto que aquí hay un sínodo en 2014 y el sínodo realmente empieza la obra de él, el trabajo. Tanto como aquí en 2014, Paminda empieza a hacer su trabajo en referencia al movimiento. Él introduce una nueva metodología o él afirma la verdadera metodología del movimiento, que para nosotros es como una nueva metodología porque hay tantas cosas nuevas que él aporta. Y aquí también, 2014, Francisco introduce un nuevo método, cómo llevar a cabo el sínodo, y eso causa choques fuertes, brutales dentro de la misma iglesia, hasta que le acusan que él está manipulando el sínodo para lograr sus resultados, como él quiere ver. 2019, ahora estamos a la misma altura y estamos en el mismo mes, abril y abril. El líder de la Iglesia Católica, el Papa Emeritus Benedicto, que no se atrevió a cambiar ni siquiera su ropa. Él está usando la misma ropa de Papa, simbolizando que él está, en realidad, Papa todavía. Él ataca a su sucesor. Normalmente él se queda atrás. El Papa tiene que retirarse, es obvio, él tiene que quedar en silencio y eso es lo que él hizo, pero aquí sale de su cueva. Tanto como aquí el hermano Jeff Pippenja también salió y empezó a dirigir crítica sobre su sucesor al público. En ambos casos eso aconteció en abril de 2019. Esto, en conexión con el sínodo, causa una dispersión, una ruptura en la iglesia donde ambos lados, ambos bandos quedan sumamente opuestos, sumamente visibles y claramente divididos. Los discípulos de Benedicto, los discípulos de Francisco, uno le llaman a uno para que surge, para que se levante, para que salga a hablar, y los otros que apoyan al discurso y a las renovaciones de Francisco. Esto va a liderar la iglesia hasta Paño. En este momento Francisco va a haber logrado su obra y a colocar la iglesia listo para la batalla. La batalla desemboca en la ley dominical, que todavía no estamos diciendo exactamente qué es.
no creemos que es una ley dominical, como el nombre dice, tal cual como lo leemos en Conflicto de los Siglos. Esto es tema de otras presentaciones. Si uno lee Elena White bien, entiende que le habla sobre una ley dominical que iba a salir en su tiempo. No salió, iba a salir, Dios pudo intervenir, pero eso no significa que, leyéndolo bien, que podemos deducir que lo mismo exactamente va a acontecer en su tiempo. Él le habla del futuro, pero habla de su futuro. Entonces lo llamamos igual ley dominical porque eso es ese evento, ese hito, que igual como el hito de la venida de Cristo no aconteció en aquel tiempo, aunque él hablaba de que Cristo iba a venir en su tiempo. Y una vez hecho esto, la Iglesia Católica está listo para ir al mundo. En este momento tenemos dos grupos que van a salir a conquistar el mundo. Y aquí empieza la colisión. Hasta ahora no hay colisión, no hay roce, no hay una agenda secreta de Francisco contra esa iglesia o contra ese movimiento. Algunos tienen ideas conspirativas donde piensan que los católicos nos están observando, nos están estudiando, nos tienen banco de datos, tienen esos movimientos, tienen esas acciones, tienen esos líderes, etc. Pero no creo nada de eso. Pienso simplemente que ellos están siguiendo su agenda. Francisco realmente está tratando de hacer lo mejor que él entiende y lo que él puede, de una buena convicción. No es que él habla hacia afuera un idioma, pero en realidad él tiene su misa satánica en el fondo de manera escondida y todo eso es un plan de conspiración. No, él está realmente, honestamente tratando de hacer lo mejor, realmente tratando de ayudar a los pobres, a los oprimidos, realmente procurando igualdad en la Iglesia Católica, reformas. O sea, de esa manera él está realmente haciendo una buena obra, por así decir, desde el punto de vista de la Iglesia Católica. Y en muchos casos, un cristiano podría decir a nivel moral, él es bueno, está haciendo buenas obras, buenas cosas. Pero eso no es el único criterio que nosotros tenemos para saber quién es representante de Dios verdadero y quién es un representante de Dios falso, porque son muchos que pueden hacer buenas obras. Ok, entonces aquí eso es a modo de resumen y vamos a continuar con la historia de Francisco. Ya hemos recordado que hemos hablado de Francisco de Asís y la experiencia que él tuvo con el llamado de reparar su iglesia. 2014 es el año en que Francisco entonces empieza a trabajar. Eso se refleja en el primer sínodo, es el sínodo extraordinario. De hecho, no hay tantos sínodos de ese tipo. Es el tercer sínodo extraordinario en la historia católica. Sínodo de obispos son momentos especiales y hablan de la urgencia del asunto. Voy a repetir un poco de ese sínodo y también añadir algunas cosas que no hemos estado diciendo. Hemos dado una introducción en esta primera presentación y quiero añadir algunas cosas. Ok. La gran novedad, hemos leído, estamos otra vez en la página 16, de la metodología del sínodo, que antes aparecía encorsetado, es este periodo entre los dos sínodos, porque va a involucrar a la base de la iglesia, a los demás obispos y a los fieles. Entonces, eso es una novedad, que se introdujo la idea de incorporar ideas, necesidades de la base, de los feligreses y otros obispos y fieles que no eran invitados, no son oradores en la misma asamblea. Eso era de Wikipedia. Sale entonces el libro de Penton que critica lo que acontece en ese sínodo y expresa de esa manera el punto de vista de muchas personas, también de participantes. Pero he dicho también que otros no lo vieron así que él había manipulado el sínodo, tratando de manipular el resultado en los resúmenes que se hicieron.
Y hemos leído ya un poquito, quiero leer un poquito más de ese análisis que hace aquí un católico, Gabriel Ariza, de Info Vaticana. Leo. El detonador de la controversia ha sido la publicación de la Relatio post dissertationem. Eso es la relación después de las disertaciones. El documento que resumió los casi 300 discursos pronunciados en la aula de la Asamblea Episcopal en los primeros 5 días de trabajo. Es verdad, ese texto tiene varios pasajes ambiguos e incluso inaceptables desde el punto de vista de la doctrina de la Iglesia, especialmente cuando se refiere al trato que deben los católicos tener hacia las personas homosexuales. Las imprecisiones y las malas traducciones complicaron más el problema. A grandes rasgos, todos están de acuerdo en que se trata de un buen documento de trabajo, una fotografía fiel de los discursos, porque en ese momento no importa tanto qué dice el documento, o debo decir qué cursos se toman o cuál es la inclinación de los resultados, sino ese documento simplemente tiene que reflejar correctamente a lo que se ha dicho. Incluso el presidente de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos, Joseph Kotz, quien lo definió de estupendo. Al mismo tiempo, la mayoría aclaró que el escrito tiene limitaciones y debe ser modificado. Por eso no resulta extraño que los círculos menores hayan propuesto cientos de enmiendas. Solo algunos padres sinodales, como el sudafricano de Durban, Wilfred Cox Napier, lo calificaron de insalvable y apostaron a cambiarlo en los grupos lingüísticos. A ciencia cierta, nadie sabe de dónde surgió ese discurso excesivamente gay-friendly, aunque el relator general del sínodo, el cardenal húngaro Peter Erdő, sugirió durante una conferencia de prensa que el responsable de esos pasajes fue Bruno Forte, secretario especial de la Asamblea. El cardenal austriaco Christoph Schonborn aseguró que por primera vez en muchos años pudo percibir que las discusiones entre los obispos eran un real sínodo, un caminar juntos, y tiene razón. Ya lo constatamos en ese espacio. El que está por terminar es el sínodo más abierto, debatido y comentado de los últimos años, el más franco y libre, al menos de los últimos 5. En eso tuvo mucho que ver el cambio de metodología introducido por el Papa Francisco y su voluntad inquebrantable de abrir una discusión real. No un debate falseado, sino disputatio. ¿Recuerdan cuando el Papa él estaba en Argentina y él hizo un llamado a los jóvenes diciendo, haced lío? Eso pareció chocante decir eso, pero él quiere eso. Él quiere que la gente hable, diga lo que piensa, se abre, no tiene miedo, no se esconde. Y él está pidiendo eso aquí entre sus propios obispos y cardenales. Por eso pidió que todos los padres hablasen con franqueza, sin miedo, sin temor a ser etiquetados o catalogados. En algunos sectores este cambio de sistema y esta apertura al diálogo honesto fueron malinterpretados. Lo que se planteó como una oportunidad para el debate se quiso hacer pasar como una manipulación de la estructura para favorecer una idea preconcebida, supuestamente urdida por el mismo Papa para llevar a la ruina a la Iglesia. Entonces parece que había una teoría de conspiración dentro de la misma Iglesia acerca de lo que ese Papa intentó. Como ya comentamos, el Papa quiso impulsar un sistema de trabajo más libre y dinámico, caracterizado por una discusión franca y sincera. Para lograrlo era necesario dar la suficiente tranquilidad a los padres sinodales para que discutiesen sin miedo. Para facilitar ese debate se optó por no dar a conocer los discursos completos. Hace sentido. ¿Ya? Yo no sé exactamente lo que estaba en su cabeza, lo que él quería, pero eso también hace sentido. Puede haber sido que él quería manipular el resultado para llevar adelante su agenda, pero también hace mucho sentido, a mi parecer, cuando se dice que él quiso abrir un debate y para ese debate se necesita cierta privacidad, seguridad para los que deberían hablar. Por ello se bloqueó el flujo de información. Cada día, no por ello se bloqueó el flujo de información. Cada día de la sala de prensa del Vaticano ofreció un briefing,
un reporte de contenido de la sesión de trabajo con las ideas principales. Además, se publicaron completos los discursos introductivos de los presidentes delegados de cada día, así como los testimonios de los oyentes laicos, matrimonios católicos, que contaron sus experiencias ante los obispos. El cardenal Burke llegó a afirmar públicamente: no sé cómo haya sido concebido el briefing, pero me parece que algo no funcionó bien así. Bien, si la información es manipulada en todo en modo de dar relevancia a una tesis en lugar de reportar fielmente las varias posiciones expuestas. Esto me preocupa mucho porque un número consistente de obispos no acepta la idea de apertura, pero pocos lo saben. También el cardenal Müller puso en duda la veracidad de la información ofrecida por el portavoz Federico Lombardi y la sala de prensa del Vaticano. Así la cosa, resulta evidente que no existe tal sínodo manipulado. En la conclusión aquí de ese autor, esto lo demuestran los hechos. Nos guste o no, otra cosa es aceptar todo lo que el sínodo dice. Ningún fiel está obligado a hacerlo. Teólogos y especialistas podrán avanzar dudas, temores, objeciones, etc. Bueno, también en otro texto he estado leyendo que decía, es la primera vez que la iglesia, que la jerarquía de la iglesia ha preguntado para que grassroots, el movimiento de los de abajo, ¿ya? Del pueblo, de la multitud, participen y entregan sus inquietudes. Eso es también parte del cambio de metodología. Ok, avanzando, estamos en página 19. Entonces surge el asunto, estamos en 2014 todavía, que hemos expresado, surge el problema de... No surge el problema existe, pero el problema es tomado en serio por Francisco, de que la iglesia no tiene suficiente pastores para suplir todas las necesidades de los feligreses. Un ejemplo donde eso es un tema debatido y problemático por mucho tiempo es el área del Amazonas, y por lo tanto en conjunto con el obispo Coitla, Francisco inicia el proyecto del sínodo para 2019 de REPAM, Red Eclesial Panamazónica, para ver cómo en esa área se puede solucionar ese problema. REPAM trata de hablar de las necesidades de encontrar trabajadores, eso es lo que hemos dicho, faltan sacerdotes, defender los derechos humanos en comunidades del Amazonas, protección de las tribus, derechos de grupos que no han tenido contacto con el resto de la humanidad. Y quiero decir otra vez, están haciendo un trabajo sincero. No es algo, no es eso para camuflar otras intenciones. Eso es un trabajo que han estado haciendo ahí, sigue estando haciendo la iglesia, y está ahí luchando contra intereses de la economía, contra intereses de líderes de Estado que son orientados a favor de la economía, de terratenientes, de grandes empresas, etc. Y eso obviamente nos hace recordar el trabajo de la teología de la liberación de los años 60. Y ya hemos estado diciendo que Francisco es de esa escuela, es con inclinación a esa teología, y obviamente se hace esto aquí nuevamente ahora, no obstante, con aprobación y liderazgo del mismo Papa. Entonces él comienza a organizar el Sínodo del Amazonas. REPAM, necesitamos repetir todo, pero quiero leer algunas cosas en la página 20. El párrafo final. Ordenación de hombres casados y de mujeres. En una entrevista realizada en 2016, el obispo afirmó que la Carta Apostólica Ordinatio Sacerdotales de 1994, entonces obviamente se aprobó una carta
donde se habla de los asuntos de la ordenación de sacerdotes. ¿Dónde estamos aquí? Algo por aquí. Y dice, yo entiendo que esto es Keutler quien habla. Él dice que esa carta reza contra las mujeres sacerdotes. Pero él dice, no es un dogma y ni siquiera tiene el peso de una encíclica. Cuando se le preguntó si se podía revisar ese documento papal anterior, el obispo jubilado respondió, nada es aquí imposible. Además, el obispo Keutler dijo que al periodo que el Papa Francisco le había animado en 2014 a hacer propuestas audaces con respecto a esa cuestión de la escasez de sacerdotes. ¡Wow! Eso suena interesante. Vengan con cosas nuevas, cosas audaces. No siempre lo mismo. No tratamos de dar vuelta y evadir el problema. Vengamos, traigan ideas nuevas. Ahora han creado una comisión para que uno pueda hacer propuestas concretas al Papa. El Papa no hará nada por sí mismo. En enero de 2018, el cardenal Beniamino Della, prefecto de la Congregación para el Clero, predijo que el próximo sínodo amazónico discutirá la cuestión de la ordenación de las llamadas viri probati. ¿Ya? 2014, pones aquí, tema aquí. Eso es el término técnico de la propuesta de usar hombres viri probati que tienen buena reputación, que han sido probados, por así decir, en su conducta, pero hombres que que son casados, ¿ya? Los sacerdotes clásicos. Y la idea es incorporar ese tipo de feligres para suplir necesidades en las iglesias católicas. Ok, entonces hombres probati. Y planteó explícitamente esa idea de ordenar a los ancianos tal como propuso el obispo Löbinga. Stella también discutió esas ideas en relación con los posibles planes futuros del Papa Francisco. Con respecto a la idea de ordenar a las mujeres sacerdotes, ha habido algunas intervenciones fuertes recientes provenientes de Roma. Parece que no están todavía listos para tocar, ni siquiera hablar, digamos, de ese tipo de temas o ese nivel. Primero, el 16 de mayo, el cardenal alemán retirado Walter Brandmüller, uno de los 4 cardenales de Dubia, escribió un breve comentario para el periódico católico alemán Die Tagespost, en el que describía a los católicos que insisten en las mujeres sacerdotes, así como a las diáconas ordenadas, como herejes y por tanto excomulgadas. Según el prelado alemán, la prohibición de sacerdotes de sexo femenino forma parte de la enseñanza infalible de la Iglesia, por lo que este tema se cierra como tema de discusión. Eso es un tema que no se puede tocar. Hay ciertas cosas en la Iglesia Católica que pueden ser renovadas y hay ciertas cosas que simplemente son pilares de la fe y son intocables. Y él cree que este asunto forma parte. Aquí tenemos ideas bien diferentes, como hemos visto, entre los diferentes líderes. Pero el Papa Francisco dirige repetidamente el llamado ten valor a los obispos de una manera muy especial. Nunca olvido, como me dijo en la audiencia privada del 4 de abril de 2014, que esperaba de los obispos propuestas valientes o audaces, y que la palabra correspondiente que utilizó en su lengua materna hispano-argentina me recordaba a la parecía de los Hechos de los Apóstoles. Esto otra vez es Keutler. Soy partidario de tener más sacerdotes casados. Eso es de US News, diario americano, aunque este experimento amazónico es la manera equivocada de hacerlo, dijo en Twitter Damian Thompson, comentarista conservador y editor asociado del británico The Spectator, y añadió, mujeres diáconas significará mujeres sacerdotes y un gran cisma a escala de 1054, cuando lo que hoy es la Iglesia
ortodoxa se separó de la Iglesia Católica Romana porque no querían seguir a la idea de tener un solo hombre liderando a toda la Iglesia en todo el mundo. Ok, 2016. Esos son los eventos de 2014 que hemos introducido en la primera hora, pero creo que ahora estamos teniendo una idea un poco más completa de todo. Y también estamos repitiendo nada más. Entonces, 2016, el obispo Kreutler fue invitado a Alemania. Recuerdan, Adveniat le da entonces la promesa de una donación de 3.5 millones de euros para esa área de Amazonas. Los obispos alemanes están a favor de cambios, la mayoría, ¿ya? De cambios. Hay muchos que quieren ver cambios en la Iglesia Católica, quieren modernizar la Iglesia y lo están apoyando. Entonces, eso también aquí financieramente. 2018, los ataques a Francisco empiezan, ataques fuertes. Vigano, el arzobispo, él escribe y dice que el Papa tiene que salir, tiene que renunciar. Hemos leído esto, ustedes se encuentran en página 22. Y solo recordando, estamos en 2018, en el movimiento. En 2018 llega el clamor de medianoche, el mensaje de la Manatés. Y ahí también hay oposición. Muchos rápidamente se agarran puntos. Y uno de los puntos principales de la oposición es que el Manatés ha estado descubriendo, explicando y enseñando que hay dos fuentes o dos corrientes de información, una falsa y una verdadera. Esto es algo que también vamos a estudiar todavía en el ámbito de la Iglesia Católica, donde igual existe esto. Y obviamente cuando el hermano Jeff en septiembre de 2019 empieza a salir al público después de mucho tiempo con un mensaje, con grabaciones, atacando en nuestro movimiento, eso es el primer punto que él ataca, los dos corrientes de información, que eso es una visión falsa, que en realidad hay tres fuentes y no es así como Tess dice, etc. Pienso que ustedes han estado siguiendo a esas controversias. 2018 empieza eso aquí en la Iglesia Católica, tanto como se vio también en nuestro movimiento. 2019, entonces, Benedicto quiebra el silencio. Esto es lo que yo acabo de comentar, ¿no? El hermano Jeff quiebra el silencio en 2019. Benedicto quiebra el silencio en referencia a la crisis de abusos y articula pensamientos sobre la razón del problema en una carta. Ustedes tienen aquí muchos de estos, de las citas que yo estoy usando de NCR Online. Solamente menciono que eso es una revista o un sitio de informaciones católico, pero vamos a hablar un poco más de eso en adelante. Es una página web conservadora que apoya a Benedicto y se opone a Francisco. Dice lo siguiente: la carta, una de un puñado que el ex pontífice ha compartido públicamente desde su renuncia en 2013, inmediatamente atrajo las críticas de los teólogos y los observadores del Vaticano. Señalaron que no aborda los temas estructurales que incitan al encubrimiento de abusos o el propio papel de 24 años de Benedicto como jefe de la poderosa oficina doctrinal del Vaticano. En cambio, el anterior papa señala con el dedo una serie de cuestiones esotéricas, desde un supuesto colapso mental de la sociedad provocada por las protestas de 1968 hasta la afirmación de que la revolución sexual declaró que la pedofilia estaba permitida y era apropiada, y las vehementes reacciones de los teólogos contra una encíclica de 1993 del Papa Juan Pablo II. Entre las libertades por las que la revolución de 1968 trató de luchar estaba la libertad sexual total. Benedicto dice eso, que ya no concedía ninguna norma. El colapso mental también estaba vinculado a la propensión a la violencia, continuó el ex-papa, afirmando, por eso ya no se permitían películas sexuales en los aviones.
porque el pequeño grupo iba a ser motivado por lo que estaba viendo y hubiera peligro de que esas cosas se harían en una pequeña comunidad de los pasajeros. Al mismo tiempo, independientemente de ese desarrollo, la teología moral católica sufrió un colapso que dejó a la Iglesia indefensa ante esos cambios de la sociedad. Y tal vez recuerdan que hemos dicho que esto es un ataque contra Francisco, porque en esta lucha contra el abuso sexual, ambos están luchando contra eso, tanto Benedicto como Francisco, pero uno dice la culpa, Benedicto dice la culpa está en los movimientos de la liberación en los años 60, y de esa manera él se opone totalmente a lo que Francisco ve como el problema del asunto, siendo la estructura de la Iglesia Católica, oponiéndose a la necesidad de hombres de tener relaciones sexuales, sentimentales, sociales dentro de un sistema que lo permite, y eso el celibato no ofrece. ¿Ok? Entonces, en abril también, 2019, el anciano Jeff está acusando a Parmenides de tener la mitad de la razón y la mitad de error en 2019. Eso era falso, es su teoría, pero eso es algo que acontece aquí. Ataques contra el sucesor, y aquí Benedicto atacando el sucesor también. Todavía de una manera no muy diametral en contra del sucesor, todavía diciendo que apoya al sucesor, ¿ya? Hablando del hermano Jeff Pippinger, pero si uno lo analiza bien, él está dando un mensaje completamente contrario. The Guardian, el diario inglés, 20 de abril, o sea, inmediatamente después de esto aquí, en 2019, escribe un artículo que vale la pena leer, que está en el anexo: Una iglesia y dos papas. La crisis dentro del Vaticano. Los conservadores llaman a Benedicto a salir de su escondite. El apoyo de los conservadores, incluyendo a Steve Bannon. Ustedes conocerán este nombre de otras circunstancias. ¿Dónde estamos aquí? Incluyendo a Steve Bannon. Steve Bannon, que ha estado involucrado con la elección de Donald Trump, con el movimiento Brexit en Inglaterra, y con éxito en ambos casos, ¿no es cierto? Él también apoya a esa línea conservadora, y eso nos dice mucho. ¿Ya? Él apoya a Benedicto, él apoya esa línea. Entonces ya podemos ver a dónde va su orientación, cuáles son las ideas. Entonces tenemos aquí un movimiento conservador, extremo conservador dentro de la Iglesia Católica, y tenemos un movimiento conservador extremo en los Estados Unidos. Están relacionados los dos movimientos, está el mismo hombre en ambos casos presente. Y aunque no digo que Steve Bannon dirija o influya a Benedicto, pero él es interesante y notable que él se coloca al lado de Benedicto. Y lo llaman al Papa que salga, que se levanta, que se hace escuchar y que sale de su escondite. Y eso es también algo que se ha estado pidiendo a Jeff Pippinger, que se retiró, que empezó a simplemente quedarse en casa, a trabajar en la huerta, a no meterse al movimiento, diciendo que el movimiento está ahora en manos de los ancianos, que él no quiere involucrarse, que él ha entendido que el manto tiene que ser colocado sobre Parmenides. De ese modo él lo hizo también, y de repente el sucesor dice cosas que no le parecen bien, y muchos del movimiento no parecen bien, y ahora hay un movimiento que le pidió que él salga de su escondite, lo que él iba a hacer dentro de poco. Entonces, la extrema derecha dentro de la Iglesia Católica, hay una extrema derecha dentro de la Iglesia Católica, cree que Francisco es el anticristo. Esto es fuerte escuchar eso, ¿no es cierto? Nosotros conocemos esos términos en la Iglesia Adventista. Pensamos que el Papa de por sí, general, siempre es el anticristo.
Pero la misma Iglesia Católica también tiene un punto de vista y lo afirma, dice, sí, es el anticristo, pero no cualquier papa, sino este papa específico porque es tan liberal. Y lo ven también algunos como un dictador, y también hay un libro que lo llama así, el papa dictador. Es una posición fuertísima contra Francisco. Nosotros en el movimiento hemos estado diciendo cosas sobre igualdad. Y esas cosas sobre igualdad, ungiendo a una mujer como anciana del movimiento, y las cosas involucradas o en relación a esto, esas cosas hicieron que el hermano Jeff se levante y que salga. Dice, eso tenemos que poner un fin a esto, eso ya está destruyendo el movimiento, ¿no es cierto? De su punto de vista. Esas cosas radicales que Francisco dijo producen esa acción de los conservadores de levantarse y de empujar a Ratzinger para que hable. Y lo mismo en nuestro movimiento. Porque Francisco lo que quiere, lo que él empuja, lo que él abre, el camino que abre es igualdad también para mujeres, como hemos visto en esa importante obra de Repam. No hemos dicho que eso se hizo ya, pero es claro que él está abriendo el diálogo, él está buscando la manera como introducir esas novedades. Ok, eso hecho, entonces que Benedicto sale de retiro. Y vamos a ver que Benedicto hace pocos meses o semanas, deberíamos casi decir, escribió un libro, ya donde él también se opone a esas cosas, a reformas que están visibles en el horizonte. Reformas por el Papa Francisco. Ok. Sínodo de 2019, entonces, el sínodo en que culmina todo esto. Ahora quiero decir algunas cosas sobre ese sínodo. Por lo menos eso sería bueno que logramos terminar en esa presentación. Hay bastante material aquí, lo pueden estar leyendo. Quiero empezar a leer algunas cosas. Página 24 abajo. Kreutler recuerda su encuentro del 4 de abril con el Papa Francisco, que iba a ser un acontecimiento crucial en la historia del actual sínodo panamazónico, y muestra cómo todos los puntos que habían planteado en la discusión con el Papa Francisco han sido incluidos ahora en el sínodo masónico. Dice Kreutler, para nuestro pueblo indígena en Brasil es absolutamente maravilloso que el Papa Francisco haya recogido todas las intenciones que pude presentarle en mi audiencia privada en Roma. Entonces había ese encuentro, esa conversación antes con Kreutler y Francisco. Don Felipe, según el obispo austriaco, se había preparado a sí mismo y había escrito un texto y declaró de inmediato, hay que revisar las condiciones actuales de admisión a los oficios ordenados. Yo creo que la traducción aquí debería ser no Don Felipe, sino Don Francisco. Creo que es un error. Para este prelado, la tradición tiene mal gusto. Propuso deshacerse del lastre que se ha acumulado a lo largo de los siglos, que en nuestra iglesia llevamos con mucho sufrimiento y que algunos en el rincón derecho defienden fanáticamente como tradición. Creo que está bastante interesante cómo se está diciendo esto. Entonces el Papa él se aleja de esa tradición, lo ve como un lastre, lo ve como algo que oprime y que no libera, algo que duele y que no hace bien a la misma iglesia. Quiere deshacerse de esas cosas, pero claro, no es tan fácil hacerlo. Propone con confianza que ahora se elimine en el sínodo de Amazonas todo lo que es superfluo. En ese sentido, Kreutler revela en su nuevo libro que durante las reuniones del Consejo Presinodal, en presencia del Papa, insistí en incluir la ordenación de diáconas en el documento final del sínodo amazónico. Sin embargo,
el cardenal Baldisseri insistió en que mejor dejar que el pueblo de la Amazonía responda primero a las preguntas que le presentamos en lugar de alentarse a ellas. Para Keutler, el diaconado femenino es una necesidad del sínodo amazónico, ya que siendo realistas no avanzaremos esencialmente con respecto al sacerdocio femenino. En cuanto a la cuestión de permanecer fiel a la revelación, el obispo Keutler tiene sus propias ideas. Esta pregunta realmente no significa que todos los ritos y reglamentos de la iglesia primitiva sean todavía para nosotros vinculantes en el sentido de aquellos tiempos. ¿Esto qué es? Esa visión que él tiene es que la iglesia tiene épocas donde valen ciertas cosas y eran correctos en aquel tiempo, pero en otros momentos ya no son válidos. Nosotros conocemos eso como ¿qué? Dispensacionalismo. Esto obviamente en ese momento es un gran tema. La corriente del movimiento conservador o extrema conservador, Jeff Pippinger, ellos no ven posibilidad para cambios. Mientras nuestro movimiento ha introducido muchos cambios necesarios, urgentes a nivel de igualdad, a nivel de vestimenta. ¿Ya? Y esto es aquí lo que él declara, eso es lo que mismo que nosotros hemos estado diciendo. Hay cosas, tal cual lo dice la Biblia, son correctos, eran válidos en su tiempo, por ejemplo, de tener esclavos, pero más tarde esto cambió en las dispensaciones de la historia del pueblo de Dios, y hasta que Elena White en su tiempo dijo que en esclavitud no debe haber, que no es de Dios, que es de Satanás. Pero Dios lo ordena, ¿no es cierto?, al inicio de la historia con su pueblo, que deberían tener esclavos. Entonces, esos son temas de dispensación, de dispensaciones, y eso es algo que también descubrimos en la Iglesia Católica Romana de hoy en día. Así dice, entonces, siguiente punto, página 25, dispensacionalismo, del mismo texto. Esto es de LifeSite News. LifeSite News también es una página, y si recuerdo bien, es una página liberal que apoya a Francisco. Dice el artículo, el prelado austriaco sugirió además que ha habido muchas enseñanzas, por ejemplo, del siglo XIX, que la Iglesia en el siglo XX abandonó. Por ejemplo, la postura de la Iglesia con respecto a la democracia. Papa San Pío X. A la libertad religiosa, Dignitatis Humanae. Y también a otras novedades introducidas en el Concilio Vaticano II, que habrían sido consideradas como heréticas en la época del primer concilio. ¿No? Exactamente. ¿No? Satanás está entendiendo lo que acontece en nuestro movimiento, en lo que acontece en nuestra iglesia. Y él se apuró a hacer las mismas cosas. Él ve dónde está el problema. Eso es el problema. El conservatismo de la iglesia no lo deja crecer a la iglesia. Por eso, donde estamos aquí por atrás, Juan Pablo II no llevó a cabo la reforma. Estaba bastante bien en parte, luchó contra el rey del sur, entendió esto, pero no quería llevar a cabo las reformas del Vaticano II. Eso fue un error. La iglesia no pudo ser reformada en ese tiempo. Y este intento que la impulsó cayó en nada otra vez. Y desde entonces, Satanás, lo que él hace aquí para con su iglesia es justamente, entonces, chao con todas esas ideas conservadoras que estamos arrastrando desde siglos y siglos. Y obviamente hay una gran oposición dentro de su propio pueblo. Lo mismo aquí. ¿Ya? Pero hay que mirar con cautela, obviamente. ¿Dónde están los errores? ¿Cuáles son los problemas? No todo lo que es de antes es falso. Eso no quiere decir esto. Eso no es dispensacionalismo. No es tirar afuera todo, o como se dice, no tirar el niño con la bañera, ¿no es cierto? O con el agua de la bañera. Entonces uno tiene que mirar. Uno tiene que entender bien, diferenciar bien entre las cosas que precisan ser cambiadas, mejoradas, y que en esa dispensación toca de resolver y reformar.
Benedicto escribe textos para lo que será el libro Desde lo profundo de nuestros corazones. Argumenta a favor de siglos de celibato sacerdotal en la iglesia. Siglos de celibato, siempre ha sido así. Hemos entendido eso hace siglos y siglos. Desde luego, un punto de vista anti de dispensaciones. Dice además que ese trabajo de ese libro, vamos a mirar eso un poquito más adelante, pero el cardenal Cera, africano, escribe a Benedicto pidiendo información sobre que los sacerdotes no pueden casarse. Entonces es también un sacerdote conservador, un cardenal, y él busca ayuda de Benedicto. Al comienzo no tenía mucha esperanza que Benedicto le iba a responder, que iba a engancharse en eso, pero Benedicto aprovecha esa pregunta y dice, de hecho yo he escrito algún par de cosas sobre el tema. Y no había escrito un par de cosas, había preparado algunos textos sumamente amplios y profundos que hacen cambiar a Cera su opinión de publicar esos textos en un diario. Así era su idea inicial, y más bien deberían preparar un libro, porque es tan amplio y tan profundo lo que Benedicto había estado escribiendo. Ok. En noviembre de 2019, Benedicto expresó su satisfacción por el texto del libro. Y ya Cera le explica que vamos a escribir juntos, vamos a sacar ese libro, yo tengo textos, digo usted, vamos a incorporar textos y eso va a salir como un libro. Entonces la guerra civil interna llegó aquí a un punto culminante dentro de la iglesia y vemos entonces el tema, dispensacionalismo, y lo mismo estamos viendo aquí en nuestro movimiento. Ustedes pueden encontrar temas, videos donde el movimiento de Pippin ya ataca la idea de dispensacionalismo. Mientras que nosotros estamos incorporando ese término en nuestro lenguaje para explicar muchas cosas que acontecen ahora. Pero uno no tiene que confundir dispensacionalismo con dispensacionalismo. Hay diferentes ideas cómo funciona una dispensación, ¿no es cierto? Como todos los temas en la teología, hay diferentes puntos de vista. Eso no hace mal o no perjudica al término de por sí. Entonces hay un dispensacionalismo correcto y hay ideas falsas sobre en qué consiste el dispensacionalismo. Ok. 2020, estamos llegando ahora a nuestro tiempo y estamos también llegando al fin de la hora. Estamos en 2020 aquí, 2020. Ahora en enero salió el libro, Desde el fondo de nuestros corazones. Y el Register conservador dice en el 14 de enero, desembalando el fiasco del cardenal Benedicto. Una tormenta de críticas sobre Benedicto y cardenal Cera por estar en contra de Francisco, después de que partes aparecen primero en Le Figaro en el 12 de enero. Entonces eso es una sacudidura para el movimiento, para la Iglesia Católica. Y yo digo que al mismo tiempo, en enero 2020, nuestra historia pasa por una sacudidura. Por eso hemos puesto aquí dispersión a causa de esos eventos. Bueno. Para concluir el tema del sínodo panamazónico, después del sínodo, la iglesia prepara un trabajo, un texto post-sinodal, ¿ya? Y ese texto acaba de salir en el mes pasado, a mitades de febrero. A fin de cuentas, Francisco no aprueba la propuesta de introducir viri probati. Entonces, esa idea aquí que parecía tener chances de ver luz verde, no es aprobada. Aparentemente, él no podía estar seguro que esto funcionará, que la oposición no sería demasiado feroz,
que él podría llevar eso adelante. Entonces eso no funciona, no hay cambios en ese tema en la Iglesia Católica, ni para esa área como experimento, nada de eso. Lo que él hace, él sugiere en cambio involucrar más a las mujeres en la iglesia, en las iglesias. Es bastante cauteloso su texto, parece que él no habla tanto, había una cierta decepción que parece que no habla tanto así del problema, que todo el mundo está enfocado en ese problema. Hablo de muchas cosas alrededor del sínodo, etc. De otros problemas que obviamente son problemas que le interesan solucionar en esa área, pero de ese tema que concierne la iglesia a nivel mundial, él no dijo muy claro, pero dijo sí que sugiere involucrar más a las mujeres en las iglesias, y de esa manera tal vez bastante cauteloso, pero veo que él también repite lo que acontece en nuestro movimiento. Nosotros no estamos escondiendo esto, pero estamos llevando adelante un proceso donde estamos queriendo ver que las mujeres en los grupos, en los ministerios, en las iglesias de nuestro movimiento sean más involucradas. Y nosotros pedimos eso, de hecho que queremos ver, si puedo decirlo así, los números. Queremos ver que hay una participación igual, sino más importante aún, de las mujeres en el movimiento. Eso es también muy interesante. Y para cerrar, entonces, ¿cómo va a lograr Francisco de controlar la iglesia y llevarla a la victoria? ¿Cómo va a poder asegurar que sus reformas funcionan, impactan? ¿Cómo puede cambiar el rumbo de ese barco, de su iglesia? Bueno, una cosa es que tiene que limpiar. Él tiene que limpiar los elementos que se oponen, tiene que sacar los elementos que frenan el proceso. Y él ha estado haciendo esto. Hay un artículo de New York Times de 4 de octubre de 2019 que se llama "El Papa Francisco puede que no cambie el mundo, pero está reformando a la Iglesia Católica". Entonces, una de las cosas que él ha estado haciendo, él cambia los cardenales. Un cardenal, él es cardenal hasta el fin de su vida. Entonces, hemos visto que Benedicto ha hecho algo similar y ha nombrado en todo su tiempo 42 nuevos cardenales, según su postura, su corriente. Y Francisco hasta ahora ya ha nombrado 67. Y solo para tener una idea, Juan Pablo II, que ha estado gobernando por mucho tiempo más, solamente había nombrado 19 cardenales en todo su tiempo. Entonces vemos aquí hay una política muy interesante, porque si tú tienes los cardenales a tu lado y que están todos pensando como tú piensas, entonces eso tiene impacto para el futuro de la iglesia, tremendo, porque esos hombres van a estar en su posición hasta que lleguen a esa alta edad. ¿Y qué hacen esos hombres? ¿Qué hacen los cardenales? Pues en el colegio de los cardenales lo que ellos hacen es elegir al siguiente papa. De esa manera él asegura que los futuros papas, por un buen tiempo, van a venir de esa corriente en la cual él está, y van a seguir las reformas que él está llevando a cabo. Él ha incorporado mucho más latinoamericanos, africanos y asiáticos. Esto es algo muy interesante. Esto tendrá impacto en décadas de porvenir, si es que llegaríamos a tener tanto tiempo en la Tierra. Ok, entonces, resumiendo nuestra hora aquí, hemos estado repitiendo historia, lo que ya hemos estado viendo. Hemos visto que Satanás ha estado apurándose en el proceso de alcanzar a la reforma. ¿Por qué? Porque él sabe que está el fin, que llega el fin, que llegó el fin. Y no hay más 100 años de quedarse atrás. Él tenía que empujar y apurar la reforma para que está par en par con la iglesia de Dios. Y lo que él ha estado copiando no es cualquier iglesia, sino nuestro movimiento. Y los pasos y los hitos son los mismos. Y las decisiones y los temas son los mismos. Y los problemas son los mismos. Y eso es sumamente interesante. Hemos estado viendo esto, hemos repetido
algo más sobre el sínodo de Repam, hemos visto un poco más los problemas que hay aquí y hemos creo que podido destacar y ver esa controversia que se ha estado abriendo cada vez más en la Iglesia a fin de tener dos bandos, un bando conservador que quiere defender la tradición y un bando liberal que está defendiendo la reforma y el avance y el progreso. Muy bien, entonces gracias por su atención y continuaremos en la siguiente hora de hablar un poco más sobre la guerra civil católica y posiblemente vamos a empezar con el tema de las corrientes de información dentro de la Iglesia. Invito para que oren conmigo. Querido Señor Jesucristo, cada vez estoy maravillado poder presentar y razonar sobre estos descubrimientos, sobre eso en los que has estado demostrando y enseñando. Querido Padre, agradezco que tenemos todavía ese tiempo de ver esas cosas. Pido que bendigas a cada oyente, Señor, para que pueda ver lo que tú quieres que él vea, para que tomamos una posición correcta, para que nos liberemos de nuestras teorías de conspiración, para que vemos las cosas como son, Señor, y de esa manera estamos listos para enfrentar la realidad y para tomar decisiones correctas y adecuadas, no sentimentales o falsas. En nombre de Jesucristo, amén.